Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al programa 2000 años después. Aquí, como todos los jueves, por la gracia de Dios, compartiendo con ustedes un tema de interés para la vida eterna. Esta noche estamos con ustedes, Roquel, y Luis, quienes le damos la más cordial de las bienvenidas. Pónganse cómodos, pónganse confortables, no salgan a la calle porque hay un tranque espantoso, Roquel. sí, ¿Espantoso es la palabra o no es muy caritativa esa expresión? no, yo creo que es exacta. ¿Verdad? Yo creo que espanta, Agónico. sí, agónico. Espanta y produce otras cosas, más que espanto. Por más que uno venga inclusive oyendo música católica, Usando un término católico es un purgatorio. un purgatorio, pero Sí, en el nivel más bajo, porque hay varios niveles, así que sí, 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 ese no es el que está, ese es el nivel de verdad, es un purgante. es un purgante. Muy bien, esta noche vamos a conversar sobre un tema de vital importancia que tiene que ver con lo que vino a hacer Cristo a la tierra. Jesucristo vino a salvarnos, vino a dar la vida por nosotros. Escuchamos que Jesucristo murió por nosotros, Jesucristo nos salvó, de la muerte nos libró. Esta noche vamos a conversar sobre lo que es la salvación, pero no solo la salvación así de manera genérica, de manera global, sino la salvación personal. Para eso pues hemos contratado a un amigo nuestro muy estudioso. Es una broma, ustedes saben que él viene por su cuenta, por su propio pie, movido por el amor a la iglesia y al Espíritu Santo y a la Virgen María. Así que Roquel va a compartir con nosotros esta noche el tema de la salvación personal. Roquel, podíamos empezar preguntando la palabra salvación, ¿por qué tiene que llamarse también personal? No es que la salvación no es para todos. Bueno, partamos de un principio. Yo quisiera, cuando venía hacia acá, estaba meditando que podríamos empezar un poquito más atrás. Porque siempre presumimos y asumimos de que la gente cuando escucha hablar de salvación ya sabe de qué estamos hablando y es probablemente no. Porque hay gente que definitivamente puede empezar a hablar de que salvación, ¿qué es? Vida plena, una vida gozosa aquí en la tierra y que, bueno, esa es la salvación. Entonces, tenemos que partir de un principio. Nosotros estábamos separados de Dios, producto del pecado original y después de los pecados personales de cada uno de nosotros. Jesucristo vino a darnos la oportunidad de volver a unirnos a Dios. Nosotros en esta vida estamos expuestos a vivir lejos de Dios por el pecado. El pecado no es más que una oposición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. De esa forma, cuando nosotros vivimos en el pecado, si movimos en esa situación, Dios respeta nuestro libre albedrío y después de nuestra muerte vamos a vivir efectivamente ya no un tiempo, sino en la eternidad lejos de Dios. A eso le llamamos el infierno, que es el lugar más espantoso que pueda existir, la lejanía absoluta de Dios. Pero nosotros tenemos una esperanza, gracias a Cristo que murió por todos los hombres, por todas las personas, tenemos la opción de que venga la gracia de Dios a nosotros y tengamos la posibilidad de, luchando con nuestra voluntad, con la ayuda de la gracia, de unirnos a Él, de luchar y abandonar el pecado y si morimos en ese estado de unión con Dios, vamos a tener la eternidad con Dios. Nos vamos a librar del mal de estar lejos de Dios, porque el verdadero mal es estar lejos de Dios. Cuando morimos con Dios, viviremos la eternidad con Dios, que es lo que llamamos el cielo. Entonces, en resumen, la salvación, Luis, es la unión con Dios en esta vida y después en la eternidad. ¿Por qué personal? Porque efectivamente, como tú bien dices, Jesucristo murió por todos los hombres. No hay un solo hombre por el cual Cristo no haya muerto y le dé la posibilidad de liberarse del pecado. ¿Por qué es personal? Porque requiere de un acto personalísimo. Nuestra voluntad tiene que aceptar ese regalo que Jesucristo viene a darnos, que es la salvación, para poder obtener la gracia. Y también nuestra voluntad tiene que mantenerse en el tiempo fiel a esa gracia para poder al final obtener la salvación. Por eso que es personal. Es algo que nadie puede hacer por otro. Podemos ayudar, podemos contribuir, podemos coadyugar con nuestra oración y ejemplo y muchas cosas, pero al final la decisión es de cada uno de nosotros. Por eso siempre es personal. Roquel, has empleado la palabra gracia varias veces y algunas personas, especialmente en la nueva era, no usan la palabra gracia, la soslayan probablemente deliberadamente y utilizan con frecuencia energía, por ejemplo, ponerse en una posición de loto, no del otro, sino del loto, Allá. así, ¿cómo es que tú haces?
Así que, meditación de sí, ese tipo, dice que absorbe las energías astrales del sol, energía, y que el hombre o la persona humana necesita de esas energías para tener una vida plena, una vida auténtica, una vida completa, para que la divinidad que hay en cada uno pues se manifieste. Gracia, desde el punto de vista de lo que te acabo de escuchar, versus energía, según lo que enseñan en la nueva era. ¿Cómo comparamos ambos conceptos? O ambas, una enseñanza contra un bueno, concepto. no podemos compararlo. Definitivamente son cosas totalmente diametralmente opuestas. Vamos a hablar primero de la gracia. La gracia, el nombre gracia, no nos lleva efectivamente a lo que es la esencia. La gracia significa que es un regalo, es un don gratuito de Dios, que Dios nos da la oportunidad, gracias a Cristo y a su sacrificio, de poder entrar en comunión con Él. En pocas palabras, la gracia en nosotros no es más que la inhabitación de la Santísima Trinidad dentro de nosotros. Cuando nosotros pedimos o permitimos que Dios venga a habitar en nosotros y le desarrollamos lo que llamamos la comunión. Tenemos comunión con Dios. Eso es, en esencia, la gracia. No es una cosificación, no es una cosa que se nos añade, es ese don de Dios mismo que se nos da a nosotros. Cuando hablamos de energía, simplemente hablamos de un concepto que, fíjate una cosa interesante, Luis, puede tener algo de científico, pero del punto de vista de la naturaleza, pero no del punto de vista exagerado. Efectivamente, todos podemos ver y percibir de que el sol nos proporciona algún grado de energía, la naturaleza, es más, la actitud frente a la vida puede generar en un comportamiento otro estados de ánimo o incluso hasta psicológicos, pero eso no deja de ser natural, de una realidad natural, y que algunas personas efectivamente practican algunas de esas actividades desde el punto de vista natural y se siente mejor y piensa que es la gran cosa, pero no deja de ser natural. Es como, Luis, cuando tú empiezas a hacer ejercicio y de repente el cuerpo se siente más energético, con más ganas, con más fuerza de hacer cosas, pero eso no deja de ser campo natural. La gracia, estamos hablando de algo totalmente fuera de nuestras capacidades, por eso es un regalo, un don, y que nos eleva a un nivel, como dices tú, de lo divino, nos eleva al nivel de Dios, de poder estar en comunión con Dios. Esa es la gran diferencia que podemos decir. Desde el punto de la nueva era, al nivel que ellos lo quieren elevar como si fuera la divinización, unión con el cosmos, es totalmente falso y no tiene ningún sentido. Solamente dice la aclaración de que tiene algo de natural, porque algunos efectivamente van a decir, no, yo practiqué tal cosa y me sentí mejor, y me sentí, efectivamente, eso puede ocurrir. También puedo poner otro ejemplo. Es cuando usted de repente va a un curso de motivación y la gente lo motiva y usted sale energético, contento, con fuerza de ahí, y eso no tiene nada de malo, pero no deja de ser simplemente algo del punto de vista natural. Estamos nosotros hablando de la gracia, es algo sobrenatural, algo que va más allá de nuestra capacidad, incluso de nuestro entendimiento. Entonces podemos pensar, Roquel, que una persona que practica disciplinas físicas, ya no de nueva era, simplemente disciplinas físicas, pero que tenga mucha energía, por supuesto, se sabe pues que la actividad física adecuada desarrolla bien el cuerpo y la persona se siente bien porque el flujo sanguíneo pues trabaja con más rapidez, con más naturalidad y todo se mejora. Eso está bien, ¿verdad? Es una especie de energía natural, pero no tiene nada que ver con la salvación esa energía. O sea, no nos salva ni nos lleva a Dios para nada. O una persona que, por ejemplo, en el sentido que no practica, una persona mayor, pues que no puede hacer ejercicios, pero que está en gracia de Dios. No tiene la energía del que hace ejercicios, pero tiene la gracia de Dios. El que hace ejercicio, que puede tener la gracia de Dios también, pero que en un caso dado está alejado de Dios, pero tonificado, no tiene la gracia porque no la busca, pero el otro no hace ejercicio, pero sí tiene la gracia. ¿Cómo se comparan ambos estados? Bueno, definitivamente lo que ocurre es que precisamente porque estamos hablando del estado natural. Pues, usted puede hacer muchas cosas desde el punto de vista natural y lograr cosas desde el punto de vista natural. La gracia o la comunión con Dios o la invitación de la Santísima Trinidad dentro de nosotros nos permite hacer cosas que naturalmente no podemos hacer. Y una definitivamente es lo que San Pablo habla sobre la lucha con el pecado, que dice que estoy dividido, que no hago el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. Esa realidad en la que vivimos nosotros, que no podemos, no importa si usted es
es un gran pesista, si usted es un gran motivador, si usted es un hombre de mucho potencial psicológico, con talentos, carisma, energético, incluso exitoso desde el punto de vista de la vida natural, no importa, no podrá luchar contra el pecado. Por sí solo no puede, solo Dios puede darle esa fortaleza. Entonces puede ser una persona, como dice Luis, que está físicamente hasta, digamos, disminuido, pero es un titán, porque está en gracia de Dios, en la lucha contra el pecado del mal y por tanto la unión con Dios. Otro que tiene, desde el punto de vista natural, todos los elementos, pero es un pecador empedernido que simplemente las pasiones lo dominan y lo llevan y está. Prueba de eso, todos hemos visto gente que ha logrado grandes éxitos en el mundo de los negocios, de la fama, de diferentes aspectos, y cuando vemos sumido en la droga, en los escándalos, en los problemas, depresión, hasta suicidio. Esta persona tenía muchas cosas, pero no tenía la gracia de Dios. Excelente. Roquel, tenemos un video preparado para darle marco al tema de esta noche. El Papa Francisco nos tiene un tema interesante desarrollado por él, por supuesto, que vamos a ver cómo estamos, si ya lo tenemos listo, Roberto, para que por favor lo proyecte para que los televidentes pues profundicen más. Parece que sí, adelante. Il Signore è in cammino col suo popolo e perché camminava col suo popolo con tanta tenerezza? Per ammorbidire il nostro cuore. El Señor está en camino con su pueblo. ¿Y por qué caminaba con su pueblo con tanta ternura? Para ablandar nuestro corazón. Explícitamente lo dice Él. Yo haré de tu corazón de piedra un corazón de carne. Ablandar nuestro corazón para recibir aquella promesa que había hecho en el paraíso. Per un uomo è entrato il peccato, per un altro uomo viene la salvezza. Por un hombre entró el pecado, por otro hombre viene la salvación. Y este camino tan largo nos ayudó a todos nosotros a tener un corazón más humano, más cercano a Dios, no tan soberbio, no tan suficiente. Non tanto sufficiente. E oggi la liturgia ci parla di questo cammino di restaurazione. La salvación no se compra ni se vende, se regala, es gratuita. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. La salvación es un regalo, totalmente gratuito. No se compra con la sangre ni de toros ni de cabras, no se puede comprar. Para entrar en nosotros esta salvación solo pide un corazón humilde, un corazón dócil, un corazón obediente, como el de María. Non si compra, non si vende, si regala, è gratuita. Noi non possiamo salvarci noi stessi. La salvezza è un regalo, totalmente gratuito. Non si compra né col sangue di tori e di capri. No, non si può comprare. Soltanto per entrare in noi questa salvezza chiede un cuore umile, un cuore docile, un cuore ubbidiente, come quello di Maria. E il modello di questo cammino di salvezza è lo stesso Dio. Y el modelo de este camino de salvación es el mismo Dios, su Hijo, que no consideró un bien irrenunciable ser igual a Dios, lo dice Pablo. Essere uguale a Dio. Paolo lo dice. Ese es el mensaje que nos deja el Papa Francisco como apoyo al tema de esta noche. Roquel, muy interesante lo que acaba de decir el Papa Francisco, pero también eso me trae a la mente una pregunta interesante. Hemos hablado de salvación y que la salvación nos viene por medio de la gracia de Dios, pero ¿de qué vino a salvarnos? Quiere decir que antes de Jesucristo, que fue el que nos salvó, estábamos perdidos. Y si estábamos perdidos, ¿por qué estábamos perdidos? ¿Y de qué vino a salvarnos? Bueno, efectivamente, antes de la salvación había personas que estaban, podríamos decir como Abraham, amigos de Dios.
Sin embargo, la deuda, la separación que teníamos de Dios, consecuencia del pecado original y después de los pecados personales, nos tenían ya definitivamente condenados. No podíamos unirnos a Dios por voluntad humana, porque el hombre definitivamente fue el que decidió alejarse de Dios. Y eso es lo que nos iba a llevar efectivamente a la humanidad entera, sin posibilidad de poder hacer nada al respecto, a la lejanía totalmente de Dios en la eternidad, que es lo que llamamos el infierno fundamentalmente. El infierno no es más que la lejanía absoluta de Dios de toda la eternidad. De eso vino a salvarnos Dios. Dios nos creó y Dios nos ama y quiere darnos su amor y quiere estar con nosotros. Entonces, eso es el cielo. Entonces, vino a liberarnos de la lejanía de Dios, que es el infierno, y quiere llevarnos al cielo, que es la comunión con Dios. Antes de Jesucristo, nadie podía pagar la deuda a Adán, como dice San Pablo a los romanos, pero después de Jesucristo se paga la deuda. Él vino a, como dice Jesucristo muy bien, viene San Pablo una figura interesante, dice que él vino a clavar en la cruz el pagaré, la deuda que teníamos, vino a pagarla, y ya a partir de, gracias a Cristo, que es el que une a la humanidad, al hombre con Dios, gracias a él nuevamente tenemos la posibilidad, el camino. Por eso que él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La unión con la Santísima Trinidad, y por ello tenemos acceso al cielo o a la unión eterna con Dios. Roquel, ¿y no hubiera podido ser viable, adecuado, por ejemplo, que un hombre santo como San Juan el Bautista, en vez de que le cortaran la cabeza a Herodes, pues él hubiera muerto en la cruz y siendo tan bueno como era, no hubiera sido algo adecuado para pagar alguna deuda? Por ejemplo, o Moisés, que también era un santo, o Elías, que hubieran pagado, o todos juntos en la cruz, le dijeran a Dios, Señor, nosotros morimos en la cruz para pagar la deuda. ¿Por qué tuvo Dios mismo, Jesús, el Hijo, que encarnarse de la Virgen María? ¿Por qué no podía ser que fueran hombres santos los que pagaran la deuda? Porque la ofensa tenía rigurosamente un valor infinito, porque cuando ofendemos a Dios, la ofensa se mide no por quien ofende, sino a quien tú ofendes. Y entonces, efectivamente, cuando el hombre ofende a Dios, eso tiene una ofensa, tiene el valor infinito. La criatura es finita, pero ofendiendo a Dios está adquiriendo una deuda que él no puede pagar, que él no puede saldar. Entonces, era Dios mismo el único que podía pagar eso. Y él decide, en justicia, hacerlo con toda la ley, porque Dios hubiera podido por decreto decir, bueno, queda saldada la deuda, pero él quiso, siendo fiel a su justicia, pagar lo que era o consideraba él necesario para saldar lo que era justo, lo que el hombre. Entonces, ¿qué hace? Decide que su hijo se haga uno de nosotros, un hijo de Adán, a través de la Virgen María, un hombre igual a nosotros en todo menos en el pecado, para que como hombre se hiciera como representante nuestro. Pero como Dios tenía la capacidad de que su sacrificio era sobreabundante para pagar todos nuestros pecados y muchísimo más en el infinito. Por eso dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, una sola gota de la sangre de Cristo hubiera sido suficiente para redimir a toda la humanidad, pero aún así él quiso derramarla toda. Y entonces ese sacrificio infinito, una vez alcanzado pues en el sacrificio de la cruz, no podía Dios como decirle a todos, ahora se me salvan de todos modos, porque ya pagué, ahora toda la humanidad se va a salvar, ya pagué. Tú lo dijiste al principio, pero me gustaría profundizar un poco, hablaste algo del libre albedrío, ¿cómo interviene el libre albedrío entonces en esa redención? Bueno, tenemos un concepto sencillo que podemos verlo, es como la salvación es un regalo. Y si vemos los regalos que ocurre, alguien le da un obsequio a otro, la persona tiene varias opciones. Tiene la opción de rechazarlo, tiene la opción de aceptarlo, e incluso tiene la opción de aceptarlo y después rechazarlo. Entonces, si vemos esa figura, igual ocurre o muy parecido con la salvación. El principio fundamental es que Dios no quiere siervos obligados, Dios quiere hijos amados. Y para ser hijos hay que reconocer a Dios como Padre. Entonces, eso tiene que ser un acto libre de la voluntad humana. El hombre tiene que estar
dispuestos. Dios siempre es el que llama primero, Dios siempre es el que convoca, pero hay un aspecto que le pertenece únicamente al hombre, y es decir, sí acepto. Dios te llama siempre, Dios te busca, Dios te enamora, pero el sí depende de ti. Y una vez tú das el sí, Él te da el regalo que tú no mereces y que tú no te ganaste, que es la comunión con Él, la gracia de Dios, y a partir de ahí tienes que seguir dando muchos sí a lo largo de tu vida para ser fiel a lo que Él te ha dado. Excelente, Roquel, pero mira, ¿qué te parece que ya llegamos a la mitad del programa? Llegó el momento de la pausa, lo estamos viendo en el modernísimo teleprompter que tenemos aquí enfrente de nuestro, ¿verdad? Impresionante esa tecnología. Sí. No la conocías, ¿ah? No, para nada. Es impresionante. Así que nos vamos al cambio, volvemos al ratito, 6914-2049, para que se reactive ese foro que ya tenía varias semanas, pues que no intervenía por razones obvias, pero este es el momento, si ustedes desean comunicarse con nosotros por medio del chat, WhatsApp, 6914-2049. En este instante nos vamos al cambio, por unos breves segundos o minutos, volvemos al cabo de ellos. No se vayan. Aquí estamos de vuelta, queridos amigos, en la segunda parte del programa de esta noche, 2000 años después, con el tema la salvación personal. Roquel, hay algunas cosas que han cambiado, han ocurrido desde que nos vimos en vivo aquí la última vez, y es que, bueno, tenemos como 3 semanas que no salíamos en vivo, y además que el horario del programa se ha cambiado para las 7, así que probablemente muchos de ustedes nos están esperando a las 8, pero no nos van a encontrar a las 8 y a lo mejor no están sintonizando hasta que se percaten de que el horario ha cambiado de las 8 a las 7 de la noche. Por lo tanto, estén atentos, pásense la voz, porque si no, pasará algún tiempo y pensarán que nos hemos ido, Roquel. ¿Qué te parece? Sí, y es importante porque el último programa que tuvimos en vivo, anunciamos que el próximo iba a ser a las 7 de la noche y probablemente algunas personas quedaron a la expectativa, pero se dieron por diversas situaciones propias del canal, se dieron durante todo ese tiempo, nos fue imposible hacer la programación en vivo. Eso definitivamente nos lleva a que algunas personas definitivamente podrían tener la impresión equivocada de que ya el programa no estaba. No, definitivamente seguimos aquí, lo único que 1 hora más temprano y con mucho gusto en vivo para recibir todos sus comentarios, preguntas, aportes sobre los temas que con mucho cariño venimos a compartirle a ustedes. Llegó el primer chat. Gracias Amigos, gracias a Dios que pues algunos de ustedes se han mantenido en vigilia, pendientes, y aquí nos llega el primer chat. Es un chat muy interesante. Yo, antes de pasarle el tema a Roquel, le quisiera compartir a la persona que nos ha escrito este texto que por favor no se agobie, que no lea la Biblia con temor, que no lea la Biblia con preocupación ni con miedo. La persona que nos escribe dice: buenas noches, tengo una preocupación. Dichosa o dichoso, si nada más tiene una, ¿no? Sí. Hay tantas en esta sociedad en que vivimos. Dice: leo la Biblia y me confundo. Vivo angustiado preguntándome en dónde están los muertos. ¿Es cierto que solo duermen? Es la pregunta que hace el televidente. Bueno, tenemos que tener claro, hermanos y hermanas, que tenemos la palabra cementerio, precisamente significa dormitorio, pero no se refiere específicamente al sueño que nosotros nos imaginamos. Se debe a que efectivamente nuestra centralidad está en la resurrección, cuando el cuerpo y el alma nuevamente se unen. Pero, como dice Hebreo 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez e inmediatamente el juicio. Es decir, cada uno de nosotros cuando morimos vamos a ir a un juicio que la iglesia llama particular, que es cuando vamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recibir una retribución de acuerdo a nuestra vida. Si hemos vivido una vida santa, vamos a ir al cielo o directamente o a través de un proceso de purificación, o si hemos estado o hemos decidido vivir lejos de Dios totalmente y morimos en ese estado, vamos a ir directamente a
el lugar de angustia eterna o separación eterna de Dios, que es el infierno. Las personas van en alma, solamente el alma, en esa situación. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, se dará la resurrección de los muertos y todos los seres humanos resucitarán nuevamente. Significa que su alma se unirá al cuerpo y ya sea el cielo o el infierno será en cuerpo y alma. Fundamentalmente eso es la enseñanza católica y eso no sé si contesta al hermano la pregunta. Ahora, lo que no tengo claro es por qué eso le angustia, exactamente cuál es la razón de su angustia. Tal vez si podía escribirnos un poco más para decirnos qué es lo que realmente le preocupa. Vamos entonces a seguir con el desarrollo para quizás embonar un poquito con la pregunta o el comentario que nos hace el distinguido, querido televidente, en cuanto a la salvación. ¿Cómo pongo en práctica yo esa salvación? Como te acabo de escuchar, Roquel, porque San Pablo dice, confirmando un poquito el temor del televidente, dice, tiemblen por su salvación, ¿verdad? Sí. O sea que tenemos que temblar. ¿Qué significa temblar o preocuparnos o estar atentos por nuestra salvación, Roquel? Filipenses 2:12 dice, trabajen con temor y temblor por su salvación. 1 Corintios 10:12, así pues el que cree estar en pie, mire no caiga. Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. ¿Quiere decir entonces que no obstante Jesús pagó por nosotros la deuda, podemos aún condenarnos? Por supuesto, sí podemos condenarnos porque efectivamente recordemos que hay una situación que es clara para nosotros. Y voy a poner un ejemplo, una comparación que no es exacta, pero vamos a poner ejemplo. Es como que Dios a nosotros nos da las herramientas para trabajar. Pero ¿quién decide trabajar? Nosotros. Dios nos da la gracia o la fuerza para luchar, o su presencia para que nos acompañe a luchar contra el pecado. Nos da el conocimiento a través de su palabra, de la enseñanza de la iglesia, nos da el apoyo de los hermanos, el buen ejemplo, la oración, los sacramentos, que son medios por los que nos fortalecemos nuestra gracia, pero al final la decisión de luchar o esforzarnos o trabajar es nuestra. Entonces, en el fondo, la diferencia es si nos esforzamos o no. Entonces, San Pablo con estos textos lo que nos está diciendo que es muy fácil simplemente caer en la vagancia, caer en no esforzarme, quedarme simplemente sin hacer nada y dejar llevar por la ola y no esforzarme por vivir cada vez más lo que Jesucristo nos enseña que de buenas a primeras no lo vamos a lograr. Por ejemplo, analicemos un poco, solamente pongamos un ejemplo. Jesucristo nos habla del amor. Nosotros realmente amamos a todo el mundo. Miremos a la casa, por ejemplo. Pero Jesucristo nos habla incluso de amar hasta los enemigos. Si nosotros hacemos eso, no, es muy difícil, no puedo, estoy muy lejos de eso, sí. Nadie te está diciendo que mañana tienes que hacerlo, pero hay que esforzarse día con día para lograr lo que Jesucristo nos pide. Entonces, a eso que San Pablo dice, que es la obediencia a lo que Jesucristo nos pide y que hay que esforzarse día a día. ¿Que caemos? Ese es parte del esfuerzo. Hay que levantarse nuevamente, hay que pedir perdón, hay que confesarse, volver a empezar y no dejar el camino. Eso es lo que nos dice San Pablo, que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, no nos estamos esforzando y cada quien sabe en su interior cuando se está esforzando y cuando no se está esforzando. Esa es la gran diferencia. No se trata de estar viviendo en una permanente angustia de temor pensando me va a partir un rayo o me voy a ir al infierno, sino que tenemos que verlo como un concepto de trabajo. ¿Estoy trabajando o no estoy trabajando? ¿Estoy llevando y me va por la vagancia o estoy trabajando? No, yo estoy trabajando. ¿No lo estoy haciendo con la mayor perfección? Sí, está bien, pero estoy trabajando y Dios está viendo eso. Entonces, eso es lo que San Pablo nos dice, que luchemos por nuestra salvación. Dos preguntas vienen a mi mente rápidamente una vez que te he escuchado, Roque. La primera, no sé si sea la primera o la otra, la segunda, pero vamos a invertir el orden. ¿Cómo hago para apropiarme de la gracia de Dios, para recibir la gracia de Dios? Porque si no tengo gracia no puedo luchar con lo que tú dices. Por ejemplo, ¿cómo voy a amar a un enemigo si eso no sale de mi interior? Pero necesito la ayuda de Dios, que tú deduzco que es la gracia de Dios, ¿verdad? La que me da la fortaleza. Porque es muy fácil, por ejemplo, como dice Jesús, como querer a la esposa de uno, a la mamá de la esposa, quererla, eso es muy fácil, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que apreciar a los compadres como usted, por ejemplo, es una maravilla, eso es natural. Pero cuando hay una persona que te dice
y te insulta Te dice, y te dice algo que empieza con P. sí, por ejemplo, y esa es de las más suaves. Sí, será más Y suave. termina en O. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que además te calumnia y además ataca tu autoestima y tu amor propio y tu reputación. Jesucristo dice que hay que orar también por ese tipo de personas, pero eso no me nace, no sale de mí. La gracia entonces sería lo que me da esta fortaleza y me eleva, ¿verdad? ¿Cómo hago para conseguir esa gracia? Bueno, O todas las aumentarla. sí, todas las personas que hemos recibido el bautismo tenemos tenemos la gracia, ya, recibimos la gracia. ¿Qué ocurre? Muchos de los que están probablemente viendo la televisión dicen, yo estoy bautizado, pero yo no siento esa fortaleza. Probablemente es que usted está en el pecado. Ahora mismo que una vez usted cae en un pecado mortal, rompió esa gracia. O probablemente tiene muchos pecados veniales que la ha debilitado. Entonces, para eso Jesucristo dejó en su iglesia los sacramentos, que son los medios por los cuales de manera ordinaria nosotros recibimos la gracia de Dios. Los más cercanos a nosotros serían el sacramento de la confesión para recibir el perdón de los pecados y recibir nuevamente la fortaleza de la gracia, y el alimento espiritual, la Eucaristía. Por esos medios recibimos la gracia. Pero hay gente incluso que se confiesa y comulga y dice, todavía no siento la fuerza. Es porque para que nosotros reactivemos en nuestro ser esa gracia es indispensable, escúcheme, indispensable la oración. Entonces, si usted, los sacramentos y la oración, usted va a ver cómo la gracia de Dios empieza a actuar. ¿Por qué? Porque es como cuando usted no ora, es como cuando usted tiene un tesoro que desconoce. Lo tiene, pero no lo percibe, no lo ve, no lo puede usar porque no lo ha hecho parte suya. En la oración usted, dentro de su interior, logra conciencia clara, profunda de la intimidad que tiene con Dios en su corazón, y esa compañía, esa fuerza es lo que le va a lograr hacer, lo que Luis dice. Hacer lo que naturalmente es imposible, lo va a hacer con la ayuda de Dios. Lo que no se puede hacer con la energía esa del sol o de la fuerza física, entonces lo puede conseguir con la gracia de Dios. Por supuesto que sí. Llevando de nuevo el tema a lo que iniciamos. Pero la otra era, en base al texto, a los textos que mencionaste, que leíste, maravillosos textos, que habla de que el que persevere hasta el fin. ¿Qué quiere decir perseverar hasta el fin? Significa, ¿cuándo es el fin? Es cuando terminemos nuestra vida terrena. Ese es el momento cumbre por el cual nosotros nos preparamos. San Pablo usaba una figura de un encuentro deportivo. Gente se entrena, por ejemplo, y él usaba específicamente la carrera. Imagínense la maratón en las Olimpiadas. Gente se entrena durante 4 o 5 años, probablemente prácticamente todos los días, para ese único encuentro. Cuando se da ese último encuentro, están preparados para ir por el oro, para ganar. De esa manera nosotros igual, toda nuestra vida no es más que una preparación para ese gran encuentro que vamos a tener en la muerte, en la final de la vida terrena. Si en ese momento nosotros estamos unidos a Dios, eso es lo que vamos a recibir después en la vida eterna, la unión con Dios. Estamos en gracia de Dios, estamos en comunión con Él, estamos obedeciendo, entonces esos vamos a estar en la gracia de Dios y por lo tanto vamos a tener la salvación. Si la muerte nos sorprende totalmente alejados de Dios, entonces muy probablemente vamos a recibir eso mismo, la lejanía de Dios, que es el infierno. Entonces, a eso, por eso dice que es perseverar hasta el fin, hasta ese momento. Lamentablemente, para muchos de nosotros, o afortunadamente, nadie sabe cuándo va a morir. Así que tenemos que estar preparándonos todos los días para estar unidos a Dios, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor nos va a llamar. Roquel, y el ejemplo que en una ocasión leí de una persona que había sido excelente, que toda su vida estuvo cercana a los sacramentos, una persona de bien en el plano humano y en el plano sobrenatural. Sin embargo, en un momento de su vida, más o menos de la edad nuestra, yo soy obviamente mucho mayor que tú, pero en una edad ya pasada los 30, ¿no? Sí. Pasaste los 30, ¿verdad? Sí, ya pasé los 30, pasé los 50. Ok, muy bien. Pasaste la edad media. Sí, ya pasé la edad media. Bien, entonces... Y creo que pasé ya la crisis de la edad mediana, creo. Debo entrar a otra, pero ya esa la pasé. por la gracia de Dios. Sí, por la gracia de Dios. Entonces, la persona llegó y dice, no, hombre, yo voy yo merezco un chancecito. Sí. Y se fue por ahí a hacer una cosa que es un pecado mortal. Por supuesto. Y muere, le dio un infarto.
vida real, y le dio un infarto. Entonces, una persona dice, ¿cómo es posible que Dios lo vaya a condenar porque él cometió ese pecado en el último momento, si toda su vida fue una vida de perfección y al final, en el último momento, pues bueno, más pesa toda la vida que una acción mala, un pecado mortal en el último momento? ¿Qué puede decir la teología? Bueno, mira, eso es un tema que es interesante porque yo en el pasado daba una respuesta, ahora voy a dar otra. ¡Ah, caramba! Yo voy a afilarme porque yo recuerdo la primera respuesta. Vamos a ver la segunda. Mira, ¿qué ocurre? Vamos a poner el caso hipotético de esta persona. Si una persona que efectivamente estuvo, como, mira la descripción tuya, un hombre que ha estado todo, y tiene esa caída, yo me atrevería a aseverar que no se va para el infierno. Y te voy a decir por qué. Porque él cometió el pecado mortal por debilidad al final. Sin embargo, lo que no se cuenta es esa cercanía que él tiene con Dios. Le va a permitir a él poder reconciliarse con Dios antes de dar el paso a la vida eterna. Generalmente la gente usa ese ejemplo para decir, no, esa persona, entonces, la teología dice, muere en pecado mortal, se va para el infierno. Pero lo que no se toma en cuenta es el aspecto que dice que la persona no solo muere en pecado mortal, sino que muere en pecado mortal y en rebeldía. O sea, la persona que muere en pecado mortal y aún así sin arrepentimiento son los que se van al infierno. Y recuerda una catequesis muy buena que daba el padre Loring, que el padre Loring hablaba de la buena muerte, la oración de la buena muerte. Las personas pueden ser que están en una situación X que no vamos a describir y están a punto de morir. Y él de hecho puso un ejemplo real en España donde la gente cayó y el bus se estaba hundiendo y la gente se estaba ahogando. Se salvaron algunos que fueron los que contaron la historia. Y mientras el bus se hundía y la gente se estaba ahogando, gente de todas las edades, una joven se levantó y dijo, hagamos la oración de la buena muerte. Y la mayoría de la gente que estaba ahí a punto de morir, le oraron y le pidieron a Dios perdón, sí, muy probablemente sinceramente al ver la cercanía de la muerte, por sus pecados. Y el padre Loring enseña y dice que la teología católica enseña que si la gente pide perdón antes de morir, sinceramente, de todo corazón, Dios le perdona, porque el medio ordinario del perdón de los pecados es la confesión, pero en situaciones extremas como esa, una confesión particular, personal, Dios la acepta como verdadero arrepentimiento. Entonces es imposible que una persona, aunque tenga ese desliz al final, tuvo cercanía, cuando ve la cercanía del juicio, antes de morir, no le pida perdón a Dios y efectivamente se salve, aunque no en la misma condición de antes. Diferente es al pecador empedernido, que nunca ha querido saber de Dios, que incluso ha podido tener una vida hasta de burla hacia Dios, endurece su corazón a tal punto que aún en la cercanía de la muerte todavía no siente que hizo nada malo ni por qué debe pedir perdón, aunque sepa que existe un Dios, pero se endurece tanto que dice, yo no he hecho nada malo. Ese es el endurecimiento, no es necesariamente el odio contra Dios. El endurecimiento es que tú llegas a pensar, yo no he hecho nada malo, yo no tengo nada que pedir, y muere en ese estado, muere en estado de rebeldía. No hay arrepentimiento y el arrepentimiento es la llave fundamental que necesitamos para entrar a la salvación. Interesante, porque sí ocurre mucho la figura última que acabas de describir, que es que la persona no ve, pero si yo nada más hice, yo he escuchado algunas cosas, ¿ah? Sí, bastante fe algunas. No, ¿y con qué naturalidad? Pues por favor, eso lo hacen todos los hombres. Eso es hasta natural, es de esperarse. Me decía una vez venía yo de una catequesis en la noche de la parroquia y me detuve en la estación de gasolina y le puse gasolina y me pregunta el señor, ¿de dónde viene? Que viene tan contento. Digo, vengo de la iglesia. Estábamos hablando de la fidelidad conyugal. Dice, ningún hombre es fiel. Le digo así tajantemente, ¿no? O sea, en la mente de él esto es universal. Sí, es universal. Y todo lo que hay que hacer tiene que ser conforme a esa concepción equivocada universal. Entonces le endurece el corazón, ¿verdad? Por supuesto. Había un compañero mío que ya falleció, que Dios lo tenga en la gloria, que me decía que el pecado era hacerlo con una fea, pero que qué malo tenía con una mujer bonita, pues. Entonces, esa concepción efectivamente es lo que lleva al endurecimiento. La gente piensa que el endurecimiento es que la gente empieza a odiar a Dios. No explícitamente, esos son casos muy extremos y escasos. El endurecimiento realmente es que la gente pierde la conciencia del pecado, que es lo que muchas veces vemos nosotros a nuestro alrededor. ¿Ve? La gente pierde la conciencia del pecado.
pongamos un ejemplo de nuestra sociedad hoy en día. Seamos sinceros, ustedes no se han percatado cómo las personas hemos perdido la conciencia del pudor y la castidad. Para la gente hoy día, salir prácticamente desnudo a la calle, tener sexo libremente sin ningún control, es normal, natural y hasta aplaudible. Pero el hecho que la sociedad lo diga no significa que no sea un pecado. Tú lo llegas a hacer tanto, con tanta naturalidad, sin problema, y que probablemente en un tiempo los que pensamos de otra manera somos una minoría, ¿qué van a decir? La mayoría es lo importante, lo que piensa la mayoría, y al final esto no tiene problema. Y cuando llegas a tu estado, alguien te dice, oye hermano, pídele perdón a Dios. No tengo nada que pedirle perdón a Dios. Dios sabe cómo yo soy, Dios me entiende, Dios me ama como yo soy, y yo no tengo nada que pedir. Y entonces llega al juicio final, o sea, al juicio particular en ese estado, y después lamentablemente se lleva una grave y gran sorpresa. Y lo curioso es como te escuchaba a ti también alguna vez y a Felipe en privado, en una conversación pues familiar, decir que lo más doloroso va a ser cuando se descubra en la otra vida lo fácil que hubiera sido ganarse la vida eterna, ¿verdad? Por supuesto, mira, yo le decía a unos amigos, tal vez un poco pecando de vanidad, pero se le decía un poco para ver si los movía, y yo le decía, mira, y tal vez ustedes lo pueden hacer, yo le decía, mira, el problema va a ser que cuando tú te mueras y te enfrentes a Jesucristo, ¿sabes una de las cosas que te va a decir? Me decía, ¿qué? Acuérdate que Roquel te dijo esto y esto y esto y no lo escuchaste. Se me quedaban como, de verdad yo. El padre Paco, en la televisión. Sí, también. Yo pongo como ejemplo. Aquí Y es la realidad, hermanos. Es la realidad. Cuando nos encontremos con el Señor, eso es una de las cosas que nos va a decir, no digas que no sabías. Luis te dijo, Roquel te dijo, el padre Paco te dijo, Felipe, Laura, el padre Víctor, te dijeron, escuchaste aquí, escuchaste Radio María, escuchaste Canal 5, escuchaste Radio Garra, escuchaste... Entonces, también, Roquel, y ahora sí, en la recta final, porque ya tenemos el reloj encima, ocurre la persona que siente que ya Dios no lo va a perdonar, porque hizo tanto, toma conciencia, y tiene que ser una gracia actual, ¿verdad? Esa que le hace tomar conciencia, una gracia esa que Dios manda. Pero a la vez tiene gran vergüenza, viene el diablo y le mete el miedo de que tú no tienes perdón porque mira lo que hiciste, le hace la lista, la ve clarita, como el Salmo 50, ¿verdad? Que el pecador describe, yo soy un pecador, mi pecado lo tengo a la vista, y que le gustaba tanto a San Agustín. Esa persona siente que ya no hay caso, que ya hizo tanto daño, toda clase de pecados cometidos, pues qué sentido tiene, ya está pues en una edad avanzada, que pues ya ni modo, ya eso pasó, ya no puede arreglar nada. ¿Qué recomienda Roquel a una persona que llega a ese estado de cosas? Bueno, ese estado se llama desesperación. La persona que desespera, que definitivamente cree que en la misericordia de Dios no abarca sus acciones. Sin embargo, Dios perdona todos los pecados, no importa la cantidad, solo lo que necesita es nuestro sincero arrepentimiento. Lo que ocurre muchas veces con nosotros es que sin darnos cuenta el orgullo nos traiciona. Es nosotros los que nos escondemos de esa manera para no pedir perdón. Pero creo que el Papa me parece que lo reflejó bastante de una manera interesante. Decía que el tema no era nunca que Dios se canse de perdonarnos, sino que nosotros nos cansamos de pedir perdón. Es un poco como el orgullo de tengo que de nuevo. Esta persona que tiene tanto pecado acumulado muchas veces dirá, tengo que presentarle todo eso a Dios. Pero la misericordia de Dios está más allá de lo que imaginamos. Lo importante, hermano, mire, con que usted tenga un arrepentimiento sincero y general de los pecados y acuda al sacramento, usted tenga la certeza que va a recibir el perdón de los pecados y va a ser más fácil lo que piensa. Y antes que se termine, Luis, si usted tiene esa situación, pero no se puede confesar porque está en una situación que no importa, entonces vaya y acuda al sacerdote y aunque no se pueda confesar, plantéele su situación y él le va a definitivamente orientar de qué manera usted puede con certeza acercarse a Dios y pedirle perdón. El padre Jorge Loring decía, Roquel, ya para despedirnos, que cuando él estaba confesando, al final le decía, rece el acto de contrición, y la gente
balbuceando, nadie se lo sabía, porque cuando yo era niño me lo enseñaban de memoria, tenía que aprenderlo de memoria, pero ya no, ya al final de la confesión no te piden necesariamente, cuando me piden que rece el acto de contrición, yo quedo perplejo, porque eso no me lo piden a menudo, no sé a ti, pero el hecho es que él dice, bueno, mira, el acto de contrición lo que refleja es un arrepentimiento del corazón. En un momento de crisis, ya sea cuando vamos a dormir, antes de dormir, digamos 3 veces, perdóname Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Dios mío, por todo lo que he cometido, hasta que me confiese, por supuesto, pero por lo menos arrepentirme. Inclusive una persona moribunda, y ya yo lo he puesto en práctica, que está pues en su lecho, que pareciera muerta, decirle, repita, perdóname Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Dios mío, aunque parezca muerta, porque en su interior todavía hay el oído, dice que todavía está vivo y que puede ser que la persona lo repita. Y han ocurrido casos que la persona lo repite. En 30 segundos, Roquel, la despedida con los televidentes. Bueno, hermano, siempre tengamos presente que lo más importante para nosotros es la comunión con Dios. El pecado es la lacra, lo que nos aleja de Dios. Aquí no se trata de tanto preocuparnos del pecado, sino de nuestra unión con Dios. ¿Estoy yo unido con Dios? ¿Estoy yo cerca de Dios? ¿Qué cosas me alejan de Dios? Luchemos contra las cosas que nos alejan de Dios, acerquémonos a Él, busquemos los sacramentos, la confesión, la Santa Comunión, oremos con frecuencia, leamos la Biblia y el camino será una bendición. Cuando San Juan Bosco era un niño de 5 años, quizás 2 años, fue cuando murió su papá, 3 años, 4 años, cuando había tormenta, que habían rayos, que habían truenos y lluvias intensas, la mamá de San Juan Bosco, Margarita Oquiena, agarraba a sus hijos y los sacaba al portal. Y la mamá le preguntaba, hijos, vean los rayos, escuchen el trueno, vean la lluvia, vean la tormenta, no tengan miedo. Miedo deben tener los que no están en gracia de Dios. Ustedes están en gracia de Dios. Y por esa gracia de Dios, San Juan Bosco nos regala esa frase magistral que queremos compartir con ustedes para despedirnos hasta la próxima semana, si Dios quiere. Repitan todos, a menudo, con frecuencia, en la mañana, en la noche, cuando estén solos, repitan, tristeza y melancolía fuera de la casa mía.